Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén pasando lo mejor posible estos días, que ustedes y los suyos se encuentren bien. Este video es muy importante porque empezamos a tratar los contenidos más importantes del programa. Así es que les pido que lo escuchen con mucha atención, que lo escuchen varias veces y que lo vayan complementando con el artículo 14 de la Constitución Nacional. Tienen que leer varias veces ese artículo, es un artículo muy importante que enumera los derechos individuales de que gozan todos los habitantes de la nación argentina. Es uno de los artículos más importantes de la Constitución, lo vamos a analizar en este video, luego vamos a hacer una tarea, van a hacer un cuadro en base a estas explicaciones y también estos van a ser los contenidos de la próxima evaluación. El artículo 14 de la Constitución Nacional se origina en la Revolución Francesa. En el derecho francés del siglo XVIII era un mundo donde todo estaba centrado en la razón del ser humano. El año que viene vamos a profundizar un poco más en estos temas. La Revolución Francesa es un proceso, no fue solamente un acontecimiento, no fue una batalla, no es un conjunto de hechos históricos nada más, sino todo un proceso, un cambio que vivió la humanidad y cuyos efectos se viven hasta nuestros días. A partir de la Revolución Francesa nace el sistema republicano. Y en la Revolución Francesa se origina una forma de pensar, una filosofía que se llamó el liberalismo. El liberalismo es un conjunto de ideas, una doctrina, una filosofía que surge en la Revolución Francesa y que básicamente, una definición muy sencilla, el liberalismo defiende por sobre todas las cosas la libertad individual. Ya vimos que la libertad es la capacidad de opción entre dos o más alternativas. Todos los seres humanos por naturaleza somos libres. Tenemos la posibilidad de elegir, de optar entre dos o más alternativas. Todo el tiempo estamos realizando elecciones. Podemos elegir viajar en un determinado colectivo o en otro, podemos elegir estudiar por un libro, por otro, podemos elegir un colegio, otro, podemos elegir casarnos o no, podemos elegir estudiar una carrera u otra. Todo el tiempo estamos haciendo opciones, elecciones. Para la Revolución Francesa, esa facultad del ser humano, de la libertad y el uso de su razón, me señalo el hemisferio izquierdo de la cabeza, del cerebro, que es el que rige la racionalidad, la razón. En ese mundo de la Revolución Francesa, que era un mundo racional, excesivamente racional, a diferencia de lo que era la Edad Media, que era un mundo teocéntrico, donde todo giraba en torno de la religión, en torno de Dios, la Revolución Francesa giraba en torno a la razón. Un mundo moderno, un mundo racional. Y se valoraba por sobre todas las cosas la libertad del ser humano. Entonces el liberalismo surge como una doctrina que defiende la libertad del ser humano y la propiedad privada, es decir, el derecho, la capacidad que tenemos los seres humanos de poseer cosas, de tener un patrimonio, de tener riquezas, de tener una casa, de tener un automóvil, de tener libros, de tener ropa, la propiedad privada. Es lo que por sobre todas las cosas
defiende el liberalismo. Y eso está bien. Para esa época de la historia, el respetar los derechos individuales, esa famosa frase que dice no hacer a otro lo que no quieras que te hagan a vos, o mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Ese respetar los derechos individuales estaba bien. Para esa época, donde hasta entonces no se respetaban los derechos individuales, porque el monarca tenía un poder absoluto, concentraba en sí mismo un poder total, absoluto, y hacía lo que quería, y no tenía ninguna limitación. Para entonces estuvo muy bien que la Revolución Francesa, que como todo proceso histórico tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, que la Revolución Francesa creara el sistema republicano. La división de los poderes, en ejecutivo, legislativo, judicial, son todos temas muy profundos que vamos a ver el año que viene. Pero lo importante es que el liberalismo por primera vez surge como una doctrina que va a respetar los derechos de la persona humana, los derechos del individuo. Por primera vez surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, respetando esos derechos individuales y el derecho a la propiedad privada. Eso es lo positivo del liberalismo. Después, como toda doctrina, como toda filosofía y como todos los hechos históricos, también empezó a tener sus características negativas, porque con el tiempo se fue advirtiendo en las sociedades que no bastaba, que no alcanzaba con que una constitución nacional, un derecho respete y defienda los derechos individuales, sino que también hay que tener en cuenta lo social, el todo, la totalidad de una sociedad, el conjunto de una sociedad, el bien común, el bien de todos, que es un concepto que aparece a través de la Iglesia Católica, a través de la doctrina de la Iglesia Católica más adelante. Entonces, con el correr del tiempo no fue suficiente el artículo 14, no sirvió por sí solo, no alcanzó, fue necesario que se incorporara a nuestra Constitución y a casi todas las constituciones del mundo derechos sociales, otros artículos que respetaran los derechos de toda la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto fue un gran comienzo, una nueva era, la era moderna, la era contemporánea, con sus descubrimientos, con sus progresos. Surge este artículo 14 que establece el respeto, el cuidado de los derechos individuales. Y lo vamos a empezar a analizar. El artículo 14 de la Constitución nos dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, a saber, y comienza diciendo, de trabajar y ejercer toda industria lícita. Todas las personas en una sociedad democrática, tienen derecho a trabajar. El trabajo, esto lo analiza después la doctrina social de la Iglesia Católica, es la mayor dignidad del ser humano. Es lo que lo hace semejante a Dios, hijo de Dios. El trabajo es la posibilidad de transformar la naturaleza. Cuando se trabaja, se hace cultura, es decir, se transforma la tierra por sí misma, la naturaleza por sí sola, se le da un valor positivo, negativo, una función, una utilidad.
La tierra por sí sola es solo tierra, es un objeto natural. Pero cuando el indígena, las poblaciones originarias, los indígenas, tomaban esa tierra para construir su choza, para vivir, sus viviendas, sus elementos de aseo, sus elementos de comida. Cuando esa naturaleza por sí sola se transforma, se le da una función, se le da un valor positivo, se hace cultura. El objeto natural se transforma en cultural y eso se hace a través del trabajo. El trabajo transforma la naturaleza y hace que la naturaleza nos sirva para la vida. Ese derecho de trabajar lo tenemos todos. Todas las personas mayores de edad tienen derecho a trabajar, tienen el derecho de transformar la naturaleza y a través del trabajo tienen el derecho de satisfacer sus necesidades básicas, el alimento, la vestimenta, la educación, la medicina, el cuidado de su salud, el divertimento, el esparcimiento, la posibilidad de realización personal a través del estudio, la posibilidad de viajar, de profesar una determinada religión, todos los derechos surgen a partir del trabajo, a partir de la posibilidad de trabajar para sustentarse, para crear un estilo de vida. Y ese derecho no debe ser violentado, no debe ser molestado. Entonces está establecido como un derecho básico, derecho individual básico, en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. A continuación, dice el artículo de navegar y comerciar. También las personas tenemos derecho, nosotros solos o solas o asociándonos, formando empresas, tenemos derecho a navegar por nuestros ríos, por nuestros mares, por nuestra plataforma submarina, lo que nos pertenece de los mares con los que limita la Argentina, el océano Atlántico fundamentalmente. Tenemos el derecho de navegar nuestros ríos interiores, nuestra plataforma submarina, por turismo, por viajar, o también para ejercer el comercio, es decir, la compra y venta de productos. Asociándonos, formando una empresa naviera para importar, para exportar pescado, o productos que tengan que ver con el mar o productos del río. Tenemos ese derecho de navegar y comerciar, y todo eso está regulado. Hay un derecho marítimo, hay un código de comercio que regula esta actividad para que no se cometan delitos. Tenemos derecho a navegar y comerciar, a comprar y vender, a exportar e importar. Importar es comprar, exportar es vender, siempre y cuando lo hagamos dentro de la ley. No lo hagamos por contrabando, fuera de los márgenes de la ley, es decir, sin pagar impuestos, o ejerciendo violencia, o invadiendo territorios que no nos pertenecen. Deben respetarse las provincias entre sí, sus territorios, sus ríos, para navegar, y a nivel del mar debemos respetar los territorios de otros países. No podemos entrar a pescar o a navegar y comerciar en mares que son de otros países, porque si no, eso puede generar un conflicto armado, una guerra. Entonces, de navegar y comerciar dentro de los ríos, dentro de los mares del país, dentro de los límites que establece la ley. También dice el artículo 14, derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Esto se llama
libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es el derecho que tenemos las personas de trasladarnos de un lugar a otro, de caminar por nuestra casa, de salir, de transitar por la ciudad, de ir al trabajo, de ir a bailar, a una fiesta, a divertirnos, de trasladarnos de un lugar a otro con total libertad, sin que nadie nos secuestre, sin que nadie nos encarcele, sin que nadie nos impida caminar, transitar. En bicicleta, en automóvil, en avión, en cualquier medio de transporte, caminando, tenemos derecho de transitar por dentro del país y tenemos derecho de salir del país, de viajar y volver a nuestro país. Por supuesto, para eso hay que cumplir ciertas leyes. Si viajamos al exterior tenemos que tener un pasaporte, una identificación, tenemos que pagar un pasaje, tenemos que pagar estadía, hay que pagar un seguro, determinados impuestos también. Si tenemos que transitar por nuestra ciudad, tenemos que pagar peaje. Durante muchos años se discutió hasta qué punto es constitucional el peaje, si debería estar permitido que haya empresas privadas que cobren por pasar de una ciudad a otra, por recorrer determinados kilómetros. Es un tema que ha estado durante mucho tiempo discutido en el Congreso, en los distintos gobiernos, hasta qué punto el pago del peaje es constitucional. Se entienden, algunos opinan que es bueno que se pague un peaje para que la empresa privada que cobra el peaje mejore las rutas, las alice, las haga más seguras, y siempre tiene que haber una ruta alternativa que no va a estar edificada, que no va a estar mejorada, para que la persona que no puede pagar el peaje pueda transitar igual libremente. Pero a veces la ruta que se puede transitar sin pagar peaje está en un estado calamitoso que no se puede transitar. Bueno, entonces hay discusiones con respecto a si hay que pagar peaje, no hay que pagar peaje, si es constitucional o no. Lo importante es que las personas tenemos el derecho de transitar, de movernos, y eso se llama libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria es la que se quita, la que se interrumpe cuando una persona ha cometido un delito, sobre todo si ha cometido un delito grave, se le aplica la reclusión o la prisión, que son las penas privativas de la libertad ambulatoria. Es delito privar a una persona de su libertad ambulatoria a través de la desaparición forzosa, como ha ocurrido en tiempos de dictaduras, de antidemocracia, cuando las personas desaparecen. También es delito privar a una persona de su libertad a través de un secuestro extorsivo, cuando hay delincuentes que secuestran a una persona para pedir rescate, o si ese secuestro lo hace el Estado o una autoridad policial, incumpliendo, excediéndose, abusándose de sus derechos, o grupos parapoliciales, grupos mafiosos, grupos que están al margen de la justicia, al margen de la ley. Todas esas formas son delitos, son incumplimientos de la ley porque privan de la libertad ambulatoria. La libertad ambulatoria no se puede cercenar, no se le puede quitar a una persona, y aún en el caso de que se le haya suspendido porque está cumpliendo una condena, porque cometió un delito grave, se le puede quitar la libertad ambulatoria, pero ya dijimos que no se le puede quitar la libertad mental, la libertad espiritual. Ahora bien, la libertad ambulatoria sí se puede interrumpir, se puede quitar en situaciones de emergencias, en situaciones extremas de gravedad y de emergencia. Por ejemplo, una calamidad, un hecatombe, un terremoto, un tsunami, una inundación masiva, una guerra, a veces en situaciones
de guerra, cuando hay bombardeos, cuando hay tiroteos, se prohíbe que las personas salgan a las calles, se las obliga a quedarse en sus casas. También cuando hay estado de sitio, cuando hay estado de sitio, se suspenden, cuando hay peligro de guerra o una provincia invade a otra o hay una invasión extranjera, en situaciones muy graves de violencia, se suspenden las leyes constitucionales, las garantías, la protección que nos da la Constitución, y entonces las personas pueden ser privadas de su libertad ambulatoria. Igualmente cuando existe el toque de queda, que es todavía más grave. Toque de queda es que si las autoridades policiales o militares llaman a una persona a que se quede quieta, le dicen alto, que deje de transitar, que deje de circular, y la persona no obedece, no responde, se le puede disparar. Se la puede reducir, dispararle y detenerla. Son todas situaciones graves. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos viviendo una pandemia mundial, una gravísima pandemia que nunca había vivido la humanidad. Estamos viviendo una situación que jamás se vivió en la humanidad, donde peligra la vida de las personas. Lamentablemente no se conoce una cura para este virus, que probablemente haya sido creado quizás con fines bélicos, con fines de experimentación para la guerra. Entonces es un virus gravísimo que puede causarle la muerte a las personas y del que no se conoce cura. No hay un antibiótico, no hay un antiviral y tampoco hay una vacuna que nos inmunice de ese virus. Por ahora se están investigando, se está tratando de solucionarlo. Entonces, hasta que no exista esa vacuna, hasta que no exista esa cura, ese tratamiento que cure el virus, la única manera de evitar más contagios y más muertes es el aislamiento social obligatorio. Que las personas permanezcan en sus casas en lo que se llama metafóricamente cuarentena. Cuarentena serían 40 días, pero llevamos mucho más de 40 días. Es un término metafórico, simbólico de expresar que las personas tienen que permanecer aisladas en sus domicilios, salvo para los asuntos de extrema necesidad, como es comprar el alimento, como es comprar medicamentos o concurrir a consulta médica. Si no es por esas excepciones, las personas tienen que permanecer en aislamiento obligatorio, porque estamos en una situación de emergencia. Entonces se suspende esa libertad ambulatoria. Y hay distintas fases. A medida que va mejorando la pandemia o que se la va pudiendo controlar o combatir, porque lamentablemente los virus mutan, cambian, y a veces hay rebrotes, hay recaídas, y vuelve el peligro otra vez, hasta que no se lo logre controlar totalmente para que no corra peligro la vida, la salud de la población, lamentablemente se debe mantener privada la libertad ambulatoria. Esto no significa que no estemos en democracia, esto no significa que se esté cometiendo delito contra nosotros. Todo lo contrario, se nos está protegiendo para que no nos enfermemos, para que no perdamos la salud, para que no perdamos la vida y para que no perjudiquemos la salud y la vida de los otros. Lo que decíamos, mi derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Si yo, violentando el aislamiento obligatorio, o no siguiendo los protocolos, no utilizando barbijo, no utilizando el distanciamiento de 1 metro, 1,5 metros, no lavándome las manos, si yo infrinjo
en faltas a esas normativas de bien común, del bien de toda la sociedad, estoy cometiendo delitos. Estoy violando la ley. Entonces, estoy teniendo una conducta antidemocrática. Una conducta que no es ética, que no es ciudadana. Bueno, estos son los derechos que vamos a analizar por ahora y vamos a recordar que al principio el artículo 14 dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto es muy importante, es un concepto que lo voy a preguntar en la evaluación. El concepto de reglamento. Tenemos que comprender que las leyes, ya dijimos que son normas generales, que son principios generales, las leyes no se pueden aplicar por sí solas. Nadie puede decir, invoco el artículo 14 de la Constitución. Esto quizá ya lo hemos visto, bueno, lo volvemos a repasar. Nadie puede decir, invoco el artículo 14 de la Constitución. No es posible. Para que una ley se cumpla, tiene que haber normas, reglas que digan cómo se va a cumplir. El reglamento es eso. El reglamento es una normativa que indica cómo se cumple la norma. Como habíamos dicho, por ejemplo, Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Tiene reglas, tiene normas de convivencia, tiene un uniforme, tiene plazos que hay que cumplir para el pago de las cuotas, tiene reglas sobre a qué hora hay que entrar, a qué hora hay que salir, qué lugares del colegio se pueden ocupar, qué lugares no se pueden ocupar. Normas que dicen cómo convivir, cómo comportarse dentro de la comunidad del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Entonces, de todos estos derechos individuales que mencionamos hasta ahora, el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, libertad ambulatoria, tiene que haber normas que reglamenten, que diga cómo se va a cumplir. En el caso de trabajar, de derecho al trabajo, hay un derecho laboral que explica cómo se va a desempeñar el trabajo de las personas, qué obligaciones y derechos tienen los empleadores, los patrones, las empresas y los trabajadores. Va a haber reglamentos que van a decir y normas que van a decir cómo navegar, cómo comerciar. Derecho comercial, código de comercio, código de navegación, leyes de navegación. Y van a haber también normas que explican cómo ejercitar nuestra libertad ambulatoria. Leyes de tránsito que debemos respetar, normas del tránsito, el pago del peaje, el pasaporte, si viajamos al exterior, la identificación. Es decir que para que un derecho se haga realidad, se cumpla, necesita de sus reglamentos que dicen cómo se van a aplicar. Otro derecho fundamental que consagra el artículo 14 es el derecho de peticionar a las autoridades. Todos tenemos derecho de pedir a las autoridades, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, decía Demóstenes. En la democracia el poder está en el pueblo. Nosotros tenemos una democracia indirecta, porque somos muchos habitantes. Ya no hay casi países en donde haya democracia directa. No podemos todos ejercer el poder. Tenemos que hacerlo a través de nuestros representantes. Entonces, todos tenemos el derecho
de peticionar a las autoridades. ¿Cómo? A través de una carta a la Presidencia de la Nación, a diputados, a senadores, formando grupos, formando organizaciones sociales, haciendo un petitorio ante las autoridades de manera legal, nunca ejerciendo violencia. No podemos ir a la Casa de Gobierno o al Congreso y tirar piedras y tirar tiros. Eso sería incumplir la ley. Eso se llama sedición. Cuando las personas, queriendo utilizar este derecho que nos da la Constitución de peticionar a las autoridades, lo hacen de manera violenta y no a través de los representantes, no a través de los legisladores o a través de las organizaciones que nos representan. Si lo hacemos por nosotros mismos y de manera violenta, cometemos el delito de sedición. Supongamos que yo no estoy de acuerdo con alguna medida del gobierno, entonces junto 3 o 4 alumnos o alumnas, les pido que lleven piedras, que lleven fuego para hacer fuego, para incendiar, y me voy frente a la Casa de Gobierno y rompo los vidrios y prendo fuego. Eso es un delito gravísimo. Estoy atentando contra la democracia. Estoy incitando a la violencia. Es un delito gravísimo. Y se llama delito de sedición. Está en el artículo 22 de la Constitución Nacional, que lo tienen que estudiar. Les pido que lo lean y lo estudien. También va a ser parte de la próxima evaluación. El delito de sedición violenta ese derecho de peticionar a las autoridades, que tiene que ser en forma pacífica, a través de los canales que da la misma Constitución, que es a través de nuestros representantes. Si hay un problema municipal porque me cortaron el árbol y no me lo tenían que cortar, tengo que presentar una nota ante el intendente, ante la municipalidad, presentar mis quejas. Hay recursos a través de mi abogado, mi abogada, que me represente, siempre aplicando la ley, siempre cumpliendo la ley, porque si no estoy ejerciendo violencia, estoy desarmando el orden público, estoy cometiendo un delito grave, que se llama delito de sedición. El artículo 22, que lo van a estudiar, de la Constitución Nacional, dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se arrogue a sí mismo los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición. Nadie puede a sí mismo arrogarse los derechos del pueblo, ni un grupo parapolicial, es decir, paralelo a la policía, como fue en Estados Unidos el Ku Klux Klan. Era un grupo xenófobo que odiaba a los negros, y de noche salían a las calles cubiertos como fantasmas, con una especie de sábana o de cofia, donde solamente había un agujero por donde se veían los ojos, y salían con antorchas de fuego y cruces, y encima lo hacían en nombre de Jesús, en nombre de Dios, blasfemando, ¿no? Y quemaban las casas donde vivían los negros. No querían que los negros vivieran en sus mismos barrios. Eso es delito de sedición. Que un grupo de personas armadas, supongamos que consiguen armas o que han trabajado como policías o militares, se separan de la ley y comienzan a incitar violencia, a agitar al pueblo generando violencia y atentando contra la democracia, contra el gobierno que está constituido, que ha sido votado, que ha sido elegido por el pueblo. Es gravísimo, es un delito gravísimo. Entonces, ¿podemos pedir a las autoridades? Sí, tenemos derecho.
porque somos quienes gobernamos. El pueblo es el que gobierna en democracia. Pero ¿cómo tengo que hacerlo? A través de mi abogado, abogada, a través de organismos que me representen, a través de notas, petitorios. Se pueden hacer protestas, se pueden hacer marchas, se puede a través de los medios de comunicación, pidiendo ser escuchados, pero siempre cumpliendo con la ley y jamás de manera violenta. Cuando cualquier persona o grupo de personas dice yo soy el pueblo, yo tengo autoridad y pido tal cosa y peticiono y lo hago violentamente, cometo delito de sedición, un gravísimo delito. Bueno, vayan estudiando estos derechos. El artículo 14 tiene más derechos que ya los vamos a analizar. Este va a ser el tema principal de la próxima evaluación, de las próximas tareas. Estudien mucho, cuídense mucho. Son tiempos difíciles. Les mando un beso grande y les deseo todo lo mejor. Traten de mantenerse al día con las tareas, así no tienen que validarlas después en forma presencial. De esa manera se ayudan mucho a ustedes mismos y a sus familias. Bendiciones para ustedes y los suyos y todo mi cariño. También vamos a tener una reunión, una clase por Zoom, donde les pido que aprovechen para preguntarme las dudas y sobre todo para vernos, ¿sí? Para vernos, para conversar. Les mando un beso grande. Bendiciones.